Aquí han colocado a un señor de Perú, una banderita de Perú, está en los Andes con un aguacate gigante y abajo dice, su nombre es Palta y es peruano. O sea, ¿por qué mentirse? Eso es lo que digo, ¿por qué mentir? Aguacate y en otros países le dicen palta. La respuesta corta es una guerra de imperios. De Ecuador para arriba le decimos aguacate y esa palabra viene del nahual aguacate, que le dicen palta. Esto es porque hacia el año 1450 el Inca Tupac Yupanqui conquistó a la etnia llamada los paltas, en lo que hoy es el sur de Ecuador. Allí descubrió esa fruta, se enamoró de ella y se la llevó de regreso a Cusco. Como no sabía cómo se llamaba, simplemente la bautizó con el nombre de la etnia original, o sea, los paltas. Ecuador es el ombligo del mundo en esta historia. Es el único lugar donde ambos nombres conviven. O sea, para colmo, el nombre que ellos están peleando, que es palta, ni siquiera es que encontraron esta fruta en lo que es hoy el actual Perú. En lo que hoy es el actual Ecuador, es ahí donde encontraron esta fruta. Obviamente estoy seguro que muchísimos incas en ese tiempo, o esas etnias en ese tiempo que estaban en esa parte de territorio, tuvieron que haber dicho, ¿y por qué palta se va a llamar esto? Si los paltas no son de la etnia de allá, o sea, la fruta debe tener un nombre. ¿Cuál es el nombre? Palta. No, pero, o sea, ¿qué significa palta? Porque lo encontramos donde los paltas. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, señores. Y cuando yo veo publicaciones así, yo digo, Dios mío, ¿qué será lo que le pasa por la cabeza a la gente? O sea, el deseo es confundir, el deseo es hacer que la gente de su país se crea cosas que no son. El deseo es crear un caos en redes sociales, que se arme el zafarrancho, el zaperoco, el sálvese quien pueda, o simplemente generar interacción y todo eso, porque ¿cómo es posible que una publicación que tiene por título, aquí han colocado a un señor de Perú, una banderita de Perú, está en los Andes con un aguacate gigante y abajo dice, su nombre es Palta y es peruano? O sea, ¿por qué mentir, señor? Eso es lo que digo, ¿por qué mentir? Ahora ustedes dirán, no, tú estás exagerando, ¿cómo que es mentira? Pues bueno, vamos a ver primero la descripción y después les voy a explicar por qué es que para mí es una mentira. Pero bueno, la publicación dice, orgullo peruano que conquista el mundo. La palta, ese fruto verde, cremoso y lleno de sabor, nació en nuestra tierra y hoy es embajadora del Perú en miles de mesas alrededor del planeta. No importa cómo la llamen afuera, aguacate le han puesto entre comillas. En otros países, aquí es y siempre será nuestra querida palta, deliciosa en ceviches, ensaladas o en un simple pan con palta que alegra cada mañana. Y verla triunfar en el extranjero nos recuerda que la riqueza de nuestra tierra y tradición siempre nos conecta con nuestras raíces, llenándonos de orgullo y sabor peruano que no conoce fronteras. Pero yo no entiendo por qué venir y publicar eso, que el nombre es palta, no importa cómo se llame en otros lados, etcétera, etcétera, etcétera. No entiendo por qué. Lo más increíble es que la mayoría de interacciones que tiene son me divierte. Me divierte. A ver cuántos me diviertes tiene. Tiene 8.861 me divierte versus 933 personas a las que le gusta. O sea, son más los que se ríen. No, 17.000 personas a las que les causa risa esta publicación y 3.000 personas a las que sí les gusta. O sea, la mayoría se ríe de lo que han publicado aquí. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, si nos vamos nosotros un poquito más acá, porque quiero que me acompañen a ver este video. Esta publicación obviamente la hace una página de Perú que se llama La Crónica, una página 100% peruana, comprobadísimo, que ha publicado que el nombre es palta y es de origen peruano. Pero bueno, vamos a ver primero un video de acá de TikTok que de una cuenta llamada El Señor de los Aguacates, que habla cuál es lo correcto, aguacate o palta. Vamos a ver qué nos tiene que decir, cuáles son las conclusiones y después de eso a basarnos un poco en ciertos datos para ver si está equivocado el señor del video o está equivocado la página que quiere decir que el nombre es palta. Sin más que decir, señores, vamos para allá. A ver. Aguacate y en otros países le dicen aguacate y en otros países le dicen palta. La respuesta corta es una guerra de imperios. De Ecuador para arriba le decimos aguacate y esa palabra viene del nahual aguacate. Su traducción literal es testículo. Los españoles llegaron, ellos no pudieron con la pronunciación y terminó siendo aguacate, lo que hoy defendemos o como lo llamamos en el norte del continente. En palta. Esto es porque hacia el año 1450 el Inca Tupac Yupanqui conquistó a la etnia llamada los paltas, en lo que hoy es el sur de Ecuador. Allí
¡Uy, señores, increíble! A ver. O sea, estamos hablando de que los mexicanos pues, tienen el nombre de aguacatl porque simula un testículo, que es lo que significa en náhuatl. Y bueno, pues tiene sentido, no es un nombre, en realidad pues sí parece, ¿no? Pero Perú, no sé, o sea, conquista o qué fue que fue, pero era una civilización que le llamaban los paltas, señores. O sea, ni siquiera es por el nombre de la fruta, sino porque vieron que esta fruta estaba en un territorio dominado por los paltas en ese tiempo, una comunidad, que pues le vamos a poner al fruto los paltas porque lo traemos de los paltas. O sea, en parte no sé, o sea, yo no le hallo tanto sentido, ¿no? El Inca Tupac Yupanqui conquistó a la etnia llamada los paltas, en lo que hoy es el sur de Ecuador. Y Allí Ecuador descubrió esa fruta, se enamoró de ella y se la llevó de regreso a Cusco. Como no sabía cómo se llamaba, simplemente la bautizó con el nombre de la etnia original, o sea, los paltas. Ecuador es el ombligo del mundo en esta historia, es el único lugar donde ambos nombres conviven, porque fue la frontera exacta donde se frenó la expansión del imperio inca. Por eso, el nombre de palta bajó por toda la cordillera hasta el cono sur, mientras que el aguacate se quedó dominando el Caribe y Centroamérica. Al fin. Señores, a ver, déjenme ver. Y ese video, creo que es el video de aquí, ¿no? Aquí está el video. Aquí está el video completo. A ver, vamos a escucharlo bien, a ver. ¿Por qué en algunos países de América le decimos aguacate y en otros países le dicen palta? La respuesta corta es una guerra de imperios y un dato anatómico que te va a volar la cabeza. En México, Guatemala, Colombia, Venezuela, mejor dicho, de Ecuador para arriba le decimos aguacate y esa palabra viene del náhuatl aguacate. Su traducción literal es testículo. Los aztecas le pusieron así por la forma en que literal cuelgan dos frutos del árbol y porque creían que era un potente afrodisíaco. Cuando los españoles llegaron, ellos no pudieron con la pronunciación y terminó siendo aguacate, lo que hoy defendemos o como lo llamamos en el norte del continente. Pero aquí viene el dato que nadie cuenta, aunque México... O sea, eso es bastante interesante. Porque hablamos de que es un fruto que ya lo encontraron en México. Y en ese tiempo ellos encontraron un fruto y no es que dijeron, oh, encontramos este fruto donde están los tlaxcaltecas, entonces vamos a llamarle tlaxcalteca. No, pues. Hay que ponerle un nombre al fruto. ¿A qué se parece este fruto? Tenemos que darle un nombre a ese para diferenciarlo del resto. Oh, parece un testículo. En náhuatl viene a ser aguacatl. Pues bueno, como no sabemos pronunciar, en España no queremos pronunciar así, pues vamos a llamarle aguacate. Se llama aguacate porque aquí es donde lo encontramos y ya. No es que se va a llamar olmeca, chichimeca, tlaxcalteca, totonaca, mexica, azteca. No es que se va a llamar así. El fruto tiene que tener un nombre lógico. Pero bueno, a ver, vamos otra vez a escuchar otra vez qué es lo que va a decir aquí, a ver. Del continente. Pero aquí viene el dato que nadie cuenta. Aunque México le puso nombre, Guatemala es la verdadera madre del aguacate. La ciencia dice que las variedades más finas de cáscara dura nacieron en las tierras altas de Guatemala. Así que prácticamente todos estamos comiendo genética de Guatemala con nombres aztecas o incas. Pero ¿qué pasó en el sur? Perú, Chile, Argentina. ¿Por qué le dicen palta? Esto es porque hacia el año 1450 el Inca Tupac Yupanqui conquistó a la etnia llamada los paltas, en lo que hoy es el sur de Ecuador. Allí descubrió esa fruta, se enamoró de ella. O sea, para colmo, el nombre que ellos están peleando, que es palta, ni siquiera es que encontraron esta fruta en lo que es hoy el actual Perú. Porque aunque pelean que todo era Perú, no era todo Perú. No era todo Perú. En lo que hoy es el actual Ecuador, es ahí donde encontraron esta fruta. El aguacate, y como vieron que ahí estaba pues estos paltas, en Ecuador se lo llevaron hacia Cusco, se lo llevaron hacia sus tierras y dijeron, pues mira, hemos traído una palta. Obviamente estoy seguro que muchísimos incas en ese tiempo, esas comunidades en ese tiempo, o esas etnias en ese tiempo que estaban en esa parte de territorio, tuvieron que haber dicho, ¿y por qué palta se va a llamar esto? Si los paltas no son de la etnia de allá, o sea, la fruta debe tener un nombre. ¿Cuál es el nombre? Palta. No, pero, o sea, ¿qué significa palta? Porque lo encontramos donde los paltas. ¡Qué barbaridad, Dios mío! O sea, por lo menos hay que ponerle un nombre a la fruta, ¿no? O sea, no, esto no se llama mango. Esto se llama río, porque hay una etnia que se llama río. O sea, esto es un río. No, esa es la etnia. Esto tiene que tener un nombre aparte. Pero bueno, ellos quisieron llamarlo palta porque lo encontraron de los paltas. Y todavía en Ecuador, ni siquiera en lo que es el actual Perú, pero bueno. Y se la llevó de regreso a Cusco. Como no sabía cómo se llamaba, simplemente la bautizó con el nombre de la etnia original, o sea, los paltas. Ecuador es el ombligo del mundo en esta historia. Es el único lugar donde ambos nombres conviven, porque fue la frontera exacta donde se frenó la expansión del imperio inca. Por eso, el nombre de palta bajó por toda la cordillera hasta el cono sur, mientras que el aguacate se quedó dominando el Caribe y Centroamérica. Al final, llámese como se llame, lo importante es que siga creciendo en nuestros suelos volcánicos. Sin eso, no habría ni
ni aguacate, ni palta que valiera la pena. Ahora sí, que hable la gente. ¿Cuál de los dos nombres tiene más peso en la historia? ¿Aguacate o palta? Saquen pecho por su país y los leo aquí abajo. Y he recibido varios comentarios de peruanos que dicen que el aguacate nació en Perú. Pero eso lo hablamos en otro video. El aguacate nació en Perú. Pues bueno, no sé, como le digo, él está diciendo bien. Lo he dicho de varios peruanos, obviamente. Pues bueno, acá alguien dice, por fin alguien habla de Guatemala como cuna del aguacate. Gracias de verdad. Y bueno, yo también tengo entendido eso. O sea, cuando se habla del origen del aguacate, se habla de la antigua Mesoamérica, que se extiende en parte del sur de lo que es México hasta el centro de México y partes del norte de Guatemala. Aunque hay quienes sugieren que sí podría haber sido en Guatemala. Pero recordemos que toda esa zona antes de las divisiones era abarcada por la mayoría de grupos originarios que pertenecían a muchas partes de Centroamérica, donde se abarcaba todo eso. Hasta ahí llegaban los mayas, hasta ahí llegaban ciertas partes de los olmecas, hasta donde tengo entendido, y otras civilizaciones más. Por ende, ahorita está la división, pero tranquilamente, si nosotros, por eso abarca o se habla de lo que es Mesoamérica. Ahora, yo dije una pregunta acá que me parece pues muy interesante, la verdad. Yo coloqué una parte que dice, ¿dónde se originó el aguacate o palta? Ojo, aquí no pregunté México, no pregunté Perú, nada. Solamente pregunté dónde se originó el aguacate o palta. ¿Cuál es el nombre más antiguo verificado por expertos? Palta o aguacate. ¿Qué civilización o país lo domesticó? Y la respuesta de Gemini y A es, el aguacate se originó en Mesoamérica. No dice directamente México, dice Mesoamérica. Continúa. Específicamente en el centro de México y las zonas altas de Guatemala. O sea, no dejan a Guatemala fuera. Eso es muy importante. Continúa. Aunque existen evidencias de su consumo que data de hace 10.000 años, su domesticación formal comenzó hace unos 5.000 a 7.500 años en la región mesoamericana por diversas culturas locales. Origen y domesticación. País y región. El centro sur de México, Valle de Tehuacán, Puebla, es el sitio con las pruebas más antiguas de consumo humano, cueva de Coxcatlán. Ojo, en la civilización fue domesticado por pueblos mesoamericanos antecesores de los mayas y mexicas. Posteriormente, ojo, tomen atención a este dato, se extendió hacia el sur. En Sudamérica fue el pueblo Palta, en el actual Loja, Ecuador, quien lo cultivaba antes de que los incas, tras conquistar esa región en el siglo XV, lo difundieran por su imperio con el nombre de Palta. Y es que ya nosotros hemos visto, yo mostré en videos anteriores, que existía un gran comercio entre lo que es a día de hoy México y lo que es Ecuador. Por ejemplo, ¿de dónde llegó el tomate? De Ecuador. ¿De dónde llegó el cacao a México? De Ecuador. Porque había comercio. ¿Cómo llegó el aguacate hacia Ecuador? De México. De México. Y por eso es que lo encontraron en donde estaba la etnia de los paltas. De ahí lo encontraron los incas y al ver lo que estaba ahí pensaron que era un fruto originario de Ecuador y no era de Ecuador, venía de México. Pero al encontrar lo que ya lo tenían sembrado y todo lo demás ahí en donde lo que es el actual Loja, Ecuador, dijeron pues bueno, vamos a llamarlo palta porque la etnia que está ahí son los paltas, pero ese no era el nombre del fruto. Los mismos paltas de ese tiempo ya sabían que se llamaba aguacatl. Entonces, por eso es que hay que ver eso. Ahora, el nombre más antiguo verificado es aguacate, derivado del náhuatl aguacatl. Aguacate del náhuatl significa testículos y era utilizada por las civilizaciones mesoamericanas miles de años antes de la llegada de los europeos. Y palta, quichua. Este término es el más reciente en términos de difusión continental. Se originó alrededor del siglo XV, 1450-1475 después de Cristo, a partir del nombre de la etnia de los paltas, cuando el Inca Tupac Yupanqui los conquistó y los llevó el fruto a Cusco. A Cusco. O sea, que el aguacate ya se pronunciaba como aguacate miles de años antes de la llegada de los europeos. Ese es el nombre más antiguo, con miles de años. Y el de los paltas recién se empezó a utilizar desde el siglo XV. Entonces, señores, ahí está. Yo no entiendo por qué esta gente sale mintiendo así. Su nombre es palta. Palta no era ni el nombre de la fruta, palta era el nombre de la etnia. Y encima es de origen peruano, no era de origen peruano. Llegó a Ecuador por los diferentes navíos, navegaciones que habían o cruces de comercio antiguo que habían entre lo que eran las civilizaciones que se encontraban en parte de lo que el territorio a día de hoy es Ecuador y parte de México. Entonces, señores, venir a decir estas cosas, pues no sé. Pero aquí estamos justamente para desmentir. Así que si usted quiere decir algo más en los comentarios, bienvenido sea. Ahora sí, hay que agradecerle a México por habernos dado el aguacate, porque si no a día de hoy,
¿qué sería de nosotros sin esa fruta tan rica? Habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.